Ok, vamos a empezar con la serie de videos acerca de JDBC, conexión de bases de datos con Java, JDBC. Y para empezar vamos a hablar de SQLite. Vamos a usar este software que se llama DB Browser for SQLite, el cual nos va a permitir crear base de datos de este manejador simple, el cual maneja la base de datos o simula base de datos a partir de archivos locales. Entonces eso nos va a facilitar mucho la creación. Entonces les voy a dejar el link para que puedan acceder a esta ruta. Se van a ir a descargas y van a elegir el instalador según el sistema operativo que tengan. Está para Windows o está el portable si no lo quieren instalar en su sistema Windows. Y también hay para MacOS. Pueden descargar el instalable, ya sea si tienen procesador Intel o los M1 o M2. Seleccionan uno de estos dos. O también lo pueden hacer por Homebrew, que es un gestor de instalación de MacOS que les recomiendo que utilicen. Y también está para Linux y las instrucciones para las diferentes distribuciones. Bueno, una vez que lo tienen instalado, bueno, pues lo abren. En mi caso aquí está. Y bueno, la interfaz gráfica es muy sencilla. Les voy a enseñar a trabajar lo más sencillo, lo básico de la interfaz. Y bueno, tenemos principalmente dos botones, el de crear una nueva base de datos o abrir una base de datos existente. En este caso vamos a crear una nueva base de datos que va a ser, en este caso, va a ser de libros. Le voy a poner libros DB. Libros DB con mayúscula DB. Y para tener acceso rápido en ello voy a ponerlo en mi escritorio y le voy a dar guardar. Entonces con esto ya se crea nuestra tabla, perdón, nuestra base de datos, y automáticamente nos abre la ventana para editar o crear nuestra primer tabla. Entonces aquí le voy a poner con minúsculas libros. Así se va a llamar la tabla y hoy vamos a crear los diferentes campos. Esa sería una forma de crearlo, ¿no? Vean, si yo lo quiero hacer de esta forma, aquí yo podría poner el campo, por ejemplo, el ID de tipo entero. Quiero que sea primary key, por eso le pongo aquí PK, y que tenga la característica de autoincrementable. Al ser llave primaria, este valor que le pongamos aquí de tipo entero tiene que ser único y va a identificar de manera única ese registro. Agrego otro campo, que en este caso va a ser título del libro. Como va a ser el título, va a ser de tipo texto. Agrego un último campo que va a ser autor, de tipo texto. Entonces lo vamos a dejar así de sencillo para que el ejemplo no se complique. Y lo único que voy a hacer es que título y autor los voy a indicar que es no nulo, es decir, que sí deben de meter datos ahí. Con esto le doy OK y ya con eso automáticamente el IDE nos generó la tabla. Si yo le doy aquí a Browse Data, pues vamos a ver que pues sí, aquí está la tabla, pero está vacía. Bueno, ahora vamos a ver cómo manipulamos esta tabla. De hecho, también podemos haberlo hecho la creación de la tabla por esta pestaña ejecutar comandos SQL. Como ya les había dicho, hay un sitio que se llama W3 Schools, en donde hay un tutorial de SQL, en donde pueden consultar todos los comandos de SQL. En este caso sería el create. Aquí está, bueno, es create database, aquí está create table. Entonces el comando SQL es create table, el nombre de la tabla y la descripción de las columnas. Entonces, para ejemplificar la otra forma de crear la tabla, aquí también les voy a dejar este texto en donde pudimos haber creado la tabla libros
con el comando de SQL. Pero para ejemplificarlo, pues voy a crear la tabla películas. Aquí lo voy a poner en plural, películas, lo copio y me voy acá. Y en SQL, teniendo abierta nuestra base de datos, vean que en el título de la, de la herramienta dice la base de datos que tenemos abierta. Entonces lo pego y con este control, que es como un play, lo ejecuto y tengo un error. Tengo un error. Ah, falta una coma ahí. Sí, perdón, faltaba una coma aquí. Y ya con eso me dice que se ejecutó sin errores. El resultado tomó 0 milisegundos y ya. Entonces con eso me voy a Database Structure. Y aquí ya me aparece películas creada. Entonces tenemos películas y libros. Ok, vamos a hacer las otras operaciones. Vamos a ver cómo metemos datos a la tabla. Entonces esa es insert into. Insert into es para meter datos o registros o nuevos registros en una tabla. La sintaxis es insert into, el nombre de la tabla, indicar qué columnas vas a meter datos y después values y después en el mismo orden los valores que van a entrar en esas columnas. Entonces vamos a escribirlo para libros. Entonces, libros, tenemos ID, título y autor. Entonces nos vamos aquí en Execute, borramos esto y metemos el comando insert into películas y le vamos a decir qué valores, qué campos, perdón. En este caso solamente el título, coma y el autor. ¿Por qué no ID? Porque el ID lo autocalcula el gestor de base de datos, en este caso SQLite. Y después le vamos a poner los valores, values, y vamos a mandarle los valores. Entonces vamos a mandarle la primer, eh, perdón, no es películas, es en libros. Libros, porque vamos a, ok, libros. Título, autor. Entonces título va a ser, por ejemplo, el perfume. Acuérdense que en este caso título y autor son de tipo string, por lo tanto el valor tiene que estar entre comillas simple y los valores numéricos no van con comillas. Ahora el autor es Patrick Suskind. Listo. Entonces insert into libros, los campos que voy a insertar. Entonces el perfume se va a título y Patrick Suskind se va a autor. Entonces aquí lo ejecuto y listo, me dice ejecución sin errores. Le puedo dar aquí en browse la estructura de la base de datos. Le doy aquí browse table y ahora sí me dice que aquí está el título y el autor. Bien, podemos agregar otro libro, no sé, El Señor de los Anillos de se me olvidó el autor, J, me acordé, R Tolkien, J.R. Tolkien. Entonces lo ejecuto y entonces en Browse Data ya tenemos El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien y observen que el ID se auto calcula porque lo describimos como auto increment. Y vamos a crear vamos a meter otro que sería las dos torres, las dos torres también de J.R. Tolkien y
el regreso del rey. El retorno del rey de Tolkien. Listo, entonces le damos aquí en Browse Data. Tenemos ya los 4 registros con el insert. Ok, vamos a suponer que queremos cambiarle el autor al perfume, que el autor es que es otro. Vamos a ponerle literalmente otro autor. Entonces, para eso es utilizar el comando update. Aquí está. Entonces, la sintaxis del comando update es update, el nombre de la tabla, la palabra reservada set y después la lista de columnas y valores que quieres actualizar. En este caso queremos actualizar el comando, la columna autor y le vamos a mandar el nuevo valor. Entonces, si quieres modificar una sola columna, pues le pones set column igual al nuevo valor y listo. Pero puedes también modificar en el mismo comando varias columnas del mismo registro. Ahora, como queremos modificárselo a un solo registro, en este caso al registro del perfume, lo más adecuado es hacerlo por el ID, porque como dijimos es el identificador único. Entonces la sentencia va a ser así. Borramos vamos a poner update, update. Después viene el nombre de la tabla, que en este caso sería libros. Y luego vamos a poner set, el nombre del campo. El campo es autor. Vean que también aquí la herramienta te ayuda a escoger los campos. Autor es igual al nuevo valor, entre comillas simple, que en este caso sería otro autor. ¿Vale? Ahora, siempre importante utilizar el where, porque si no le pones el where, cambiaría toda la tabla. Con el where nos va a permitir filtrar cuál es el registro que quieres modificar. En este caso, el registro con ID 1, donde el ID sea igual a 1. Entonces lo ejecutamos. Dice que lo ejecutó sin errores. Vamos a Browse Data y se van a dar cuenta que filtró el 1 y lo cambió. Bueno, entonces ya hicimos Select, Insert, Update. No es cierto, hace falta ver Select. El select es una sentencia para recuperar o leer los datos. En la sintaxis es select, la lista de columnas que quieres filtrar, y from, el nombre de la tabla. Entonces me voy acá y le doy select, por ejemplo, título, from libros, ahí está, punto y coma. Entonces lo ejecuto y aquí mismo puedo ver que me da el resultado del título, el perfume, etcétera. Si quiero también el ID, pues lo pongo aquí separado por comas. ID título, listo. O si quiero todos los campos, puedo utilizar un comodín que es el asterisco y eso me traería todo, el ID, el título y el autor. Entonces el select. De igual forma, ustedes pueden filtrar, si nada más quieren traer ciertos registros, pueden utilizar un where. Por ejemplo, where ID sea igual a, pero tiene que ser ID minúsculas, ID sea igual a, por ejemplo, a 2. En este caso tendría que traer el Señor de los Anillos. Y ahí está. O puedes utilizar operadores relacionales, por ejemplo, mientras el ID sea mayor que 2, es decir, se va a traer el 3 y el 4, porque esos son los que cumplieron con esta condición. También pueden hacer condiciones de que el título sea igual a algo o que contenga algo. En este caso tendrían que poner otro operador que se llama el like, que está aquí. Aquí lo podrían utilizar, el like con el select. En realidad lo que hacen es buscar por ciertos patrones y aquí les dice cómo. Y por último les voy a explicar cómo hacer un delete. La sintaxis es delete from, el nombre de la tabla. Y muy importante en el delete no olvidarse del comando where, porque si no se borran todos los registros. Entonces vamos a hacerlo, vamos a eliminar el registro, ¿cuál será bueno? El
3. Entonces vamos a borrar el registro de el retorno del, no es cierto, las dos torres. Entonces sería delete from libros where id es igual a 3. Lo ejecutamos y listo, se ejecutó sin errores. Y ya no está el 3, está el 1, el 2 y el 4. Bueno, una vez que terminen de trabajar, hay que escribir los cambios. Cerramos la aplicación. Bueno, me está pidiendo otra vez que le diga el nombre, le digo el mismo. Y voy a abrir mi explorador de archivos. Voy a buscar mi escritorio. Aquí está mi escritorio. Y aquí están estos dos archivos, el libros DB y SQB Pro, son los que tenemos que guardar para trabajar en la aplicación. Ok, también aquí les voy a explicar cómo abrir ese archivo. Bueno, muy fácil. Abren la aplicación. Vean que de entrada no hay nada abierto. Entonces en este caso le voy a decir Open Database. Me voy a ir al escritorio y abro el archivo con extensión .db. Le doy Open y tengo los datos que habíamos manejado tal como los habíamos dejado. Bueno, hasta aquí este video. En el próximo vamos a ver cómo nos conectamos con Java a nuestra base de datos LibrosDB y cómo manipulamos con las sentencias que vimos acá, el delete, el update, el select, el insert, desde Java.